Yo, como estudiante de ornitólogo, se me había ocurrido eso de la taxonomía, ¿eh? Y entonces iba a hacer un poco la taxonomía, pero del libro. El libro, que está editado a finales del 22, tiene 245 páginas, tiene un prólogo de Antonio Sandoval, 18 capítulos más un epílogo, y luego tiene un apéndice de los pájaros que aparecen en el libro y una bibliografía. Parece un 23,5 por 15 con 3, un papel satinado, están las ilustraciones de María. Cada capítulo lleva una pequeña cita, entre ellos están pues, Halfdan Rasmussen, que es un activista verde tanto anarco, están músicos como Charlie Parker, como Ziggy Marley, como Bob Dylan, como Kerouac, también la de Kerouac, citas de Miguel Hernández, de Juan Ramón, de Alfonsina Storni, de Frank, de Rabindranath Tagore. Hay una muy divertida, la de que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo, que es de Garro Magno, pero que también se acota que es de Henry Jones, ¿no? Es verdad. El padre de Indiana. La taxonomía esta realmente pues es eso, como todas las taxonomías, que son limitadas, ¿no? Porque tampoco te dicen, bueno, pues ese es el libro, y para empezar a hablar, las taxonomías no cogen como el espíritu de las cosas, ¿no? Entonces yo lo que voy a intentar hoy es hablar del libro, no hablar de Carlos, del otro libro que hizo, del otro que sobre todo hablar de este, pues sobre todo que hable él. Entonces yo lo que voy a intentar es motivarlo. Y entonces a mí lo que, como absoluto ignorante del mundo de los pájaros, lo primero que yo no entendía eso de que escribano hortelano, que quiere decir que es algo de un escritor, pero en un huerto no entendía nada, o sea, no sabía ni que era un pájaro. Y entonces me empecé me llamó la atención y busqué que era un escribano hortelano, que como buen escritor que trata bien a sus lectores, tú al final, en las páginas finales, cuentas que es un escribano hortelano, pero al principio no. O sea, además, en el libro es como en los cómics de Asterix y Obelix, es como un portutatis, o sea, se cuentan los pájaros y se dicen, por todos los escribanos hortelanos, y tú dices, ¿pero de qué está hablando? a quien no sabe, ¿no? Y busqué y me parecía como una buena manera de empezar el diálogo con vosotros, porque yo creo que también recoge una de las cosas que motivan la escritura de este libro, ¿no? Y busqué y encontré un artículo de Marc Casanovas, publicado en 2019 en la revista de Condenats, en Traveler, que se titulaba El pajarillo prohibido que se come a ciegas para esconderse de Dios. Y no voy a hablar mucho, pero os voy a leer un poco del artículo. Le he quitado partes que eran más discursivas, pero os voy a leer como unos cachitos del artículo, ¿no? Y después de leerlo, a mí un poco la pregunta para empezar a hablar, Carlos, era un poco que explicases por qué ese título, ¿no? Y por qué ese título, que tiene mucho de motivación, creo yo, tú dirás, con cuál es la relación del hombre con el pájaro, ¿no? Y con los animales. Bueno, el artículo dice, no sé tú, pero tuve una experiencia religiosa. En el clima sentí el chasquido de su pequeña caja torácica, luego los jugos calientes que se precipitaban por mi garganta, sublime. Esta gráfica y gore descripción que sale de la boca del multimillonario de la serie de Netflix ha provocado que muchos espectadores se preguntaran qué es ese pajarillo del tamaño de la mano de un niño que desean con tanta devoción. Y es que suelen ser ricos, poderosos, políticos o clientes fieles de restaurantes de lujo. Las cuatro cosas pueden y suelen ir juntas, los que logran degustar una vez en la vida el hortelano al Armagnac, una receta censurada en la Unión Europea desde 1999 por la que se puede llegar a pagar 150 euros. Lo que más sorprende a los que desconocen la historia negra de este plato es la liturgia vergonzante que se sigue a rajatabla desde el siglo XVII. Estos gorriones se capturan ilegalmente en la zona francesa de las Landas y se ceban en pequeñas cajas oscuras
donde se alimentan día y noche sin descanso para convertirlas en bolas de grasa. El objetivo es que los huesos no calcifiquen para que queden más cartilaginosos. 20 días más tarde sumergen las cabezas en un vaso de Armagnac, donde mueren ahogados con el aguardiente antes de ser asadas de cuerpo entero. Pero lo más macabro viene con la degustación. El comensal se coloca una servilleta de lino en la cabeza para esconderse de Dios, tal y como marca la tradición. Otras versiones dicen que es para ocultar la crueldad a los ojos de los demás, pero realmente es para oler mejor todas las fragancias. Los que lo han comido aseguran que se tienen que comer de un solo bocado, seguido de un buen trago de Burdeos o Borgoña, hasta que el ave se deshace en la boca. En el silencio del comedor resuena el crujido de los pequeños huesos estallando. Bueno, a mí me has abierto el apetito. Bueno, primero muchas gracias, ¿no?, a Javier y a Mar por permitirnos hablar un rato aquí de este libro. Y muchas gracias a ti, Pablo, por acceder, ¿no?, de nuevo también a estar un rato con nosotros aquí desde una perspectiva muy alejada, ¿no?, de lo que es nuestro mundo. Y a ver, el tema del escribano hortelano. Yo había leído este artículo, me gustó mucho, de François Mitterrand, y también siempre ha estado en mi imaginario, ¿no?, lo de comer escribanos hortelanos. No porque me apetezca comerlos, ¿no? De hecho yo nunca he llegado a comer pájaros, pero bueno, miento, ¿cómo no voy a comer pájaros, no? He comido pollo, ¿no? Y he comido codornices, ¿no? Pero bueno, es verdad que los paseriformes es otra historia. Pero bueno, por todos los escribanos hortelanos habla del viaje de una especie que está en el vértice de la extinción. Y me gustaba mucho la idea de que, a pesar de... Quería en mi cerebro, ¿no?, un poco de flipado, quería que fuera una historia muy coral, en el sentido de que tratara muchos temas, ¿no? Aparte de la migración del pájaro, que yo había leído textos de migración, pero ninguno me había llegado a emocionar lo suficiente. No digo que este sea emocionante, ¿no?, pero bueno, yo quería dar mi versión para mí lo que es, ¿no?, la migración de un ave. Quería que tocara muchos aspectos. Y quería también que no fuera simplemente un tema depresivo, ¿no?, porque actualmente el zarapito fino está virtualmente extinguido, ¿no? Desde el 99 no hay citas. Yo creo que todos en general pensamos que probablemente haya desaparecido. Pero bueno, quería dar un atisbo de esperanza, que pudiera todavía haber alguna pareja o algún número mínimo, ¿no?, a partir del cual pudiéramos retomar, ¿no?, la esperanza de que haya una posibilidad para esta especie. Y me apetecía mucho que algo tan insignificante y tan maltratado por los humanos como son los escribanos hortelanos. Si habéis visto un escribano hortelano, los que lo hayáis visto, los que estáis aquí, que os guste observar aves, es un bicho mínimo. De hecho, durante mucho tiempo fue tan insignificante, ¿no?, que se cazó masivamente, y bueno, se descubrió, ¿no?, que tenía esa posibilidad gastronómica, que yo creo que podrían tener muchas especies, ¿no? Esto yo creo que ha sido un capricho. Podría haber otros escribanos que supieran tan bien y que se podrían cebar, ¿no?, como se cebaban estos, y sumergir en coñac, ¿no?, y probablemente sabrían tan bien como los escribanos hortelanos, ¿no? Pero bueno, me gustaba mucho la idea de que un pájaro tan maltratado, con esta liturgia tan especial, tuviera un protagonismo especial en la posibilidad de que los zarapitos finos tuvieran una opción de continuar en el planeta, y de que alguien como yo, que estoy muy cabreado con este tema, pues desde un punto de vista casi egoísta, y lo hablábamos hace un rato, ¿no?, del coleccionista, pues no haya podido verlos, a pesar de haber ido, ¿no?, a zonas en las que había una posibilidad de verlos, ¿no? Pero bueno, me llamaba, me gustaba, ¿no?, que algo insignificante, algo tan pequeñito, tuviera una posibilidad de ayudar a que una especie tan emblemática para los que vemos aves pudiera volver de entre los muertos prácticamente, y a lo mejor a partir de ahí, pues no sé, que la clase ave, ¿no?, lo pongo muchas veces, pues tenga una posibilidad de resurgir. Era por empezar por ahí, ¿no?, que también nace de
creo que lo estabas diciendo también, que hay una motivación que la escritura también nace de una situación de injusticia, ¿no? Y al mismo tiempo, como decías, esperanza. Pero yo no sé si lo habéis leído todos el libro. ¿Todos hemos leído el libro o no? No todos, ¿no? Entonces vamos el zarapito, o sea, el libro va sobre el zarapito fino, que como ha dicho Carlos, es un pájaro que parece que está extinto, pero todavía no se le ha puesto el RIP oficial, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que, y por ciertas zonas en las que está, que a lo mejor no están tan rastreadas, que es donde suele estar el pájaro, es posible que siga existiendo, ¿no? Entonces, el libro comienza con el nacimiento de Fino, junto con sus dos hermanos, en una zona entre Rusia, incluso Ucrania, ¿no? O Kazajistán. Kazajistán. Sí, una tierra de nadie ahí. Y a mí me gustaría... Y el libro es maravilloso, según mi punto de vista, por dos cosas. Primero porque, aunque esté lleno de vocabulario sobre los pájaros, lleno de nombres de pájaros que no conoces, no impide al lector meterse en una muy emocionante un road movie que le pasa a este pobre Fino, que lo que tiene que es migrar y encontrar, no se sabe cómo, a una zarapita para que el asunto pueda... Esa es la esperanza, ¿no? Y es un libro de un viaje tremendo, sostenido a base de esperanza, y a mí me gustaría que, y en donde entra todo el mundo de los pájaros, entra todo ese mundo de la migración que yo desconocía, pero que sabías, pero que es alucinante lo que es capaz de hacer un pájaro solo, y la cantidad de kilómetros y la cantidad de peligros que tiene que pasar, y lo azaroso que es que no acabe muerto cada 2 por 3, ya sea por un halcón o ya sea por una hélice, o sea, los miles de peligros. Entonces, el libro tiene esa, lo hablaba con Carlos antes, esa capacidad de aventura de los libros de Jack London, la capacidad reflexiva al mismo tiempo. Yo qué sé, yo me acordaba también de Moby Dick, ¿no? Aquí no hay un capitán Haddock, o sea, porque la ballena blanca y Haddock son el mismo, pero sí hay como una reflexión como hiper filosófica del sentido de la vida, de lo que es la esperanza, de lo que es la finalidad. Es decir, te metes en bregados importantes, ¿no? Y ese es el viaje, es un viaje que es muy geográfico, pero al mismo tiempo es también muy intelectual, pero del intelecto de un pájaro, que esa es ya el doble mortal con, ¿no? O sea, cómo meterte dentro de la cabeza de Fino. Y entonces, no sé si para empezar, estaría bien a lo mejor, que la gente no lo ha leído, que dijeses lo que hace el zarapito Fino desde ahí. Si pudieses explicarles dónde comienza el libro y dónde acaba. Bueno, pues... pero bueno, esto es como estar en clase otra vez, como cada día. El comienzo es por aquí. El único nido registrado, documentado científicamente estaba en esta zona, por Omsk, en la zona de Rusia, y bueno, esto se prospectó muchísimo y no ha dado resultados, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, para que exista una opción, pues tendremos que buscar algo más recóndito, y pensé en esta zona de aquí, en la tierra de nadie, que las separaciones entre países, pues ya sabéis, ¿no? Son siempre sitios conflictivos y, bueno, pues muy poco explorados, ¿no? Entonces, el nido probablemente, pues, estaría en esta zona de aquí. Y entonces, nada, el bicho nace y tiene que migrar. A partir de ahí tengo que pensar cuál es la última zona en la que se sabía que los zarapitos finos invernaban. Y la zona de invernada, la última zona conocida en la que hubo zarapitos invernantes, estaba por aquí. En una lagunilla, en una albufera, en el norte de Marruecos, que se llama Merja Serga,
en la que yo estuve en el año 99, ya llegué tarde, el último bicho que se había visto allí fue en el 95, de hecho, como mi esperanza, ¿no? Yo siempre llego tarde, pero mi esperanza era que todavía estuviera allí y por supuesto no estaba. Entonces, bueno, pensé en una migración y yo, como he dicho, ¿no? En mi cabeza dije, bueno, me gustaría que este viaje fuera muy coral en respecto a cómo se están degradando los humedales, ¿no? Y cómo esa degradación está suponiendo tantos problemas, ¿no? Como ha dicho Pablo, para la supervivencia de muchas especies, ¿no? Y especialmente aquellas que están tan frágiles, ¿no? Que están con números mínimos de individuos, ¿no? Pues lo difícil que se hace. Ya de por sí el viaje físico es un espectáculo, ¿no? Pablo nos preguntaba, pero ¿cómo es posible que un pájaro sea capaz de hacer 500 kilómetros en una noche? Pues el hecho es que lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fui buscando escalas, ¿no? Y busqué escalas donde realmente se han visto zarapitos finos en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos aquí, donde había puesto, en Omsk. Hay un periplo largo hasta Grecia, aquí en el delta del Ebro. Hay un salto al lago Salso en Italia y luego, a ver, ya esto es una cuestión muy personal, no queda claro, se supone que sí que hay citas, pero no están muy claras, ¿no? Pero claro, yo quería que fuera el estrecho de Gibraltar, ya es una cosa personal. Yo empecé a ver pájaros en serio, o quizá la primera vez que sentí la migración de verdad fue aquí, en el estrecho de Gibraltar, y yo, claro, por narices el bicho iba a pasar por ahí. Y quería además que parase en la Janda, ¿no? Un humedal también muy maltratado. Ahora hay gente que se está esforzando mucho en intentar recuperarlo, cosa que me parece maravilloso. Siempre que vamos a Tarifa pasamos por la Janda, es un sitio que nos encanta. Y sobre todo quería relatar el cruce del estrecho, ¿no? Son 14 kilómetros, pues son 14 kilómetros horrorosos. Cualquiera que lo haya pasado en el ferry y haya cogido un temporal se ha dado cuenta. Yo me acuerdo la primera vez que crucé en ferry, iba con dos amigos, Juanjo y otro canario, ¿no? Y el mar estaba muy mal. Yo me acuerdo que Juanjo me dijo, bueno, nosotros estamos habituados hemos cogido ferries muchas veces, entre islas, bueno, pues los dos vomitando tirados en el suelo. Entonces, bueno, pues es un sitio muy complicado en el que muchas especies perecen, ¿no? Y nada, bueno, pues llegan a la zona de invernada. El pájaro allí, bueno, no tiene mucha suerte y entonces tiene que buscar otras posibilidades. Lo pasa aquí un poco mal, luego hablaremos de eso, entiendo. Y bueno, pues hay un paso por el desierto también es un problemón para las aves migratorias porque no hay donde agarrarse, ¿no? Tienen que bajar a veces y ahí no hay comida, salvo que encuentres un oasis. Hay muchas especies que tienen muchos problemas para superarlo, pero bueno, pues el mío lo supera, claro, porque si no se acaba el libro. Llega a Túnez, en Túnez hay observaciones en el pasado, de Túnez lo mando a una zona que yo conozco, que es Israel. Aquí hay buenos humedales, hay una migración absolutamente espectacular. Bueno, el bicho, pues evidentemente es una fábula, ¿no? Y le comentan, joder, aquí hay una zona en la que se mezclan migrantes de África y de Asia, ¿no? Entonces es un buen sitio para buscar. Y aquí, bueno, pues recibe el mensaje de que quizá hay un humedal que no ha sido prospectado mucho, un humedal muy que ha pasado desapercibido por temas de guerras. Imaginaros, está aquí en Irak, entre Irak, aquí en la desembocadura del Éufrates, claro, una zona que pajarero ha podido ir allá a mirar, ¿no? Para mí sería un sueño ir aquí y además me gusta mucho porque el nombre de estas marismas que hay aquí se llama el Jardín del Edén. Me parece muy evocador, ¿no? Y bueno, pues el bicho viene aquí. Y aquí, bueno, pues hay un match, ¿no? Pero aún así no es fácil y bueno, pues tiene que hacer pues, cierto viaje, ¿no? Hacia el norte para conseguir, ¿no? El encuentro deseado, y ya no voy a decir si lo encuentra o no, porque si no destripo todo, es un teaser horroroso del libro, no vais a querer leerlo los que no lo hayáis leído, ¿no? Más o menos ese es el viaje. Luego, por supuesto, los bichos tienen mucha filopatria y bueno, pues la tendencia es a criar en esta zona otra vez donde quizá pues se nos haya pasado un vidrio, ¿no? A la gente que tiene la suerte de prospectar la zona. Pero es verdad que técnicamente a nivel científico la cosa está muy mal. O sea, hay que tirar de mucha esperanza, ¿no? El libro, ¿verdad? Que habla mucho de eso, de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos de buscar o dejamos de seguir? ¿No migramos? Entonces, bueno, pues hay que seguir pensando que es posible, pero los datos no apuntan mucho a que tengamos esperanza. Bueno, hay varias cosas que a mí me han llamado mucho la atención del libro. Y
y comentarlas sucintamente, o motivar que tú digas también cosas sobre ello, ¿vale? Cuando decía Jack London, pues aparte de lo de la aventura, Jack London lo que tiene, y perdón por la comparativa, siempre razonando con comparativas, pero así es la vida, Jack London tiene momentos muy épicos, pero épicos de belleza por la naturaleza. Y sin decir que estén a la manera de London escritas, lo que yo reconocí, desde me estoy diciendo, lo que reconocí es que yo hace cuánto no leía un libro en donde hubiese momentos tan bonitos de momento del ser ante el orbe y ante la naturaleza, ¿no? Hay varios. Hay uno precioso, que es el momento en que empieza a migrar. Porque claro, el puñetero Zarapito está allí, que hay una pregunta, porque claro, no conoce a la madre. No sé si eso es por un hábito de que los zarapitos crían así o es una decisión autoral, pero crece y está el padre le dice, no seas idiota, tú tienes que... luego te das cuenta que lo ha educado mucho más, pero lo educa poco y se queda muy solo rápido y deja... Eso es porque la cría del zarapito... Sí, hay muchas especies que eso funciona así. La madre hace el esfuerzo que hace, que no es poco, obviamente, y bueno, pues es el macho luego el que se encarga un poco de la educación básica y hasta luego... Sí, eso no es raro. Se quedan allí los tres hermanos, sí. Llega, no sé si es un halcón o un águila, se zampa un hermano que era el que más prometía, te quedas así como, Dios mío, por Dios, están hablando y de repente llega un... Como Juego de Tronos, no esperaba ese comienzo. Es lo que tiene ser presa, son presas. Y ahí se queda el Zarapito solo, en medio de Kazajstán o Rusia, sin saber nada de la vida, y en un momento dado tiene que emigrar. ¿Y por qué narices tiene que emigrar? Y está ese misterio de por qué, que también es muy humano, y lo bonito del libro también es cómo de repente reconocemos a través de las cosas que le pasan a Fino y a los pájaros, cosas que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Ese momento de por qué tiro para adelante y hacia dónde, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de cómo haces el mecanismo de meterte en los ojos de un pájaro y cómo entiendes también ese impulso migratorio? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué haces para escribir eso? Para empezar, hay una base que por supuesto es discutible, que hay gente que sabe mucho, espero que no me den mucha caña. Hay una base científica en todo lo que está ahí escrito. Los migrantes nocturnos lo hacen basándose en constelaciones, miran las estrellas. Hay un punto magnético, ellos el campo magnético lo sienten de una forma que nosotros no somos capaces de percibir, y además detectan radiaciones ultravioleta o reflejos ultravioleta que nosotros tampoco no podemos llegar a imaginar. Es decir, los tres componentes están presentes en la migración de un ave. Eso es que las cosas refulgen. Sí, total. Ellos ven parches ultravioletas incluso a la hora de la reproducción. Es decir, aparte de los colores que tú ves, ellos están viendo otras cosas, ¿no? Entonces, a ver, también yo me tomo mis licencias, ¿no? Es verdad que ellos son muy precisos. Es decir, están las estrellas, están en el magnetismo terrestre, pero es que además son capaces de ir al parque concreto. Ya te estoy diciendo un parque en Madrid y vuelven a ese parque, o vuelven a esa playa, o vuelven a este bosque año tras año. Entonces, aparte de los mapeados estelares y de ese magnetismo que te hace saber cuál es la dirección, hay otra forma de marcar el territorio que se nos escapa un poco y quizá tenga que ver con pues, esa devolución ultravioleta, ¿no? Que hacen quizá las plantas o determinadas estructuras. Es decir, eso tiene una base, y luego por supuesto yo me dejo llevar, ¿no? A mí escribir me permite lanzarme y tirarme a la piscina en cosas que me gusta escribir a mi manera, ¿no? No sé, no voy a decir que sea poesía porque me resulta
no sé, muy osado decirlo, ¿no? Pero bueno, que me dejo llevar porque me emociona mucho esa sensación, porque es verdad que hay una parte que es ciencia y luego yo lo flipo con este asunto, sinceramente. O sea, yo, ¿cómo arrancas? ¿Cómo se produce ese momento? Ese momento en el que un pájaro, por primera vez en su vida, sin presencia de sus padres, coge y dice, tenemos que tirar. Y alucinó con lo de la noche, ¿no? O sea, la noche, miro las estrellas, un montón de especies están migrando. De hecho, hay gente que mira la migración, enfoca la luna con el telescopio y ve pasar a los bichos. O ahora, ¿no? Hablamos antes de Daniel López Velasco, ¿no? Con el sonido. Pones por la noche el micrófono y estás escuchando las especies que están pasando. Es decir, realmente hay chorros. Claro, bueno, pues yo quiero mi chorro perfecto, ¿no? Yo me imagino que el pájaro ve un túnel que le lleva hacia un destino, ¿no? Y tira por ahí. Nadie me lo ha contado de esa forma, yo quería verlo de esa manera. ¿Qué es así? Es mi historia, es mi imaginación perturbada prácticamente, ¿no? Pero, joder, qué guay, que pudiera ser algo así, ¿no? Que el pájaro lo sintiera así. Y luego, sobre todo, me gusta mucho la necesidad. Es que yo no puedo evitarlo, tengo que migrar, porque es verdad que muchas de las cosas que le suceden a este pájaro son pero ¿por qué tengo que tirar? ¿Por qué tengo que arrancar? ¿Por qué tengo que seguir buscando? ¿Cuál es el motivo? Y simplemente es una cuestión de instinto, ¿no? En los pájaros también está el tema de los genes, ¿no? O sea, hay algo innato. La migración es algo muy intrínseco en su naturaleza. Así que no puedo evitarlo, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? Tengo que avanzar. Entonces, bueno, pues todo esto se junta, ¿no? Y aparece pues, un texto así, claro, por supuesto ya es una cuestión muy personal, pero que hay una base, ¿no? Hay una base mínima, a lo mejor científica, que como te decía antes, pues puede ser muy criticable, ¿no? Por alguien que levante la mano en algún momento y me diga, no, eso tendremos que... Bueno, muy bien, ok, lo hablamos si quieres, pero luego, bueno, déjame, yo he hecho lo que me da la gana y escribo como quiero. Hay momentos como diferentes a esa y hay bastantes. Tú hablabas también de otro momento así que es como bestial, es la llegada a la laguna de la Janda, que yo no soy pajarero, pero aquí es un festival. De repente hay cigüeñas, perdices rojas, calamones, trigueros, buitres leonados, faisanes, el año azul, creo que se llama, milanos negros. De repente dices, eso es España, y dice, joder, y al siguiente se encuentra que hay mucho humor también, ¿no? O sea, porque cuando llega a España, tú estás notando que Carlos llega a España y notas que está llegando a un sitio querido y conocido, ¿no? Patriota. Y entonces, el primer pájaro que le habla a Zarapito es el morito. Se va al día la mesa, es un morito. Y encima es un pedante. Hablaremos de la personalidad de los pájaros, que a mí es otra de las cosas que me parece que no sé dónde ha sacado, pero me parece maravilloso, ¿no? Pero entonces empieza a hablar bonito y le dice, no, esto es una mierda. Esto es una mierda, esto es una charca, ya no se puede sacar ni charca, y empieza... Él ha pasado además antes por unas élites que casi se lo llevan, creo. Es decir, ya está... Y en Italia también, cuando pasan las ciudades, ya estás viendo todo lo que es la acción humana sobre y lo que eso perjudica. Y a mí me pareció que estaba... O sea, ese festival que notas cuando llega a la Janda es lo que queda de lo que fue, ¿no? Total. Pero bueno, yo creo que seguro que hay aquí algunos que han estado en la Janda, pero yo creo que todos los que hemos estado en la Janda en algún momento hemos notado ese festival. Es decir, que en eso es verdad que tú a lo mejor que no has estado, que estás fuera de esta locura, ¿no? que es el ver pájaros, no lo has sentido, ¿no? Pero cualquiera que haya estado sí que reconoce el festival, porque es que la Janda es un auténtico espectáculo y claro, nosotros solamente estamos viendo el rescoldo, ¿no? Estamos viendo las cenizas de lo que debió de ser aquello. O sea, la laguna endorreica más grande de Europa, eso tiene que ser una auténtica locura. De hecho, a mí yo me tiro de los pelos pensando en no haber visto lo que tuvo que ser aquello, ¿no?
Y, hombre, claro, sí, el cariño al sitio, ¿no? Pues se nota, sí, sí. A lo mejor es verdad, ¿no? Como he dicho, ¿no? A lo mejor es de esas pocas veces que siento cierto patriotismo de decir, joder, es que ha llegado a algo que yo conozco y que reconozco casi como propio, ¿no? Es que, para mí, yo me he formado, ¿no? Como pajarero, realmente he sentido la migración, como he dicho antes, en este sitio. Y luego, hombre, es verdad que la personalidad de los pájaros, esto es no deja de ser una fábula, ¿no? Y a mí, lo he dicho muchas veces cuando hemos presentado, bueno, parece que hemos hecho 41, pero bueno, que ya las pocas que hacemos es verdad que nos repetimos mucho, ¿no? Pero digo que el tema es una fábula, yo no me siento muy cómodo con el concepto fábula, porque muchas veces me parece muy edulcorado y no quería que eso fuera así, ¿no? Y siempre quería que hubiera contraste, ¿no? Él lo está pasando muy mal, es muy pusilánime en algún momento, ¿no? Y quería que siempre hubiera un contraste de alguien que le pusiera en su sitio, ¿no? Pero sí que quería que hubiera pájaros que interaccionaran con él. Me apetecía mucho el tema también de hablar de lo que significa la migración y que hubiera, pues casi inconscientemente, que compare, ¿no? La migración humana, ¿no? Y los prejuicios que tenemos hacia las migraciones humanas, ¿no? Los moritos, de hecho, yo la primera vez que vi moritos fue en Marruecos, en España era un bicho, era muy difícil de ver, ¿eh? Yo vi moritos en Marruecos y me quedé flipado. Ahora hay muchos moritos, pájaros estoy diciendo, en España. Es muy fácil de ver, pero en aquel momento no lo era tanto, ¿no? Y para mí, claro, que ahora veamos moritos en España es muy bueno, ¿no? Me parece fantástico que estén. Y entonces esa dualidad, bueno, que sean pesados, no, tampoco pensé mucho, ¿no? Cuando vas a Marruecos, es verdad que a veces tampoco quiero meterme mucho ahí, no me estoy embarrando, ¿no? Pero bueno, que no, que sí que me gustaba, ¿no? Que cada pájaro tuviera su personalidad, pero sí, he de reconocer que hay un punto azaroso. Vamos a eso, vamos a lo de la fábula, que está muy bien, porque para mí no es una fábula, para mí está pues en otro lado. Bueno, es una fábula porque hay animales que hablan, entonces es fácil de decir que Sopo o las fábulas siempre son moralizantes, y esto no va de esto, ¿no? Con los momentos alucinantes, ya llegaremos al cruce del estrecho, que eso es aventura pura. Pero hay otro momento que lo decías, cuando pasa en el desierto se pierde, el pobre Fino se pierde y de repente hay como unas corrientes de aire, un pequeño temporal ahí en el desierto y entonces tiene que bajar porque no puede volar y se posa en una duna y de repente hace así, flipa, se cree que está en otro mundo y dice, ¿qué es esto?, ¿no? Y de repente empieza a ver que todas las aves le están pasando exactamente lo mismo porque se están posando, porque hay temporal y quería simplemente notar, ese es uno de los momentos como más mágicos que están todos quietos allí, todos los pájaros quietitos, reposados en el desierto sin que haya nadie, un escorpión, una culebra, nada. El otro tiene esa capacidad de aventura también en otras geografías, ¿no? No sé, hacía mucho que no leía algo así, contemporáneos, debo leer mal porque las cosas que el caso, lo de los compañeros y lo de la fábula. Zarapito se va encontrando con gente, con otros pájaros, ¿no? Y es muy sorprendente que de repente, y quería que hablase sobre eso, se encuentra con otros pájaros y tiene conversaciones largas con otros pájaros. Por ejemplo, y al principio impresiona mucho, ¿no? En el capítulo 4 habla con un vuelvepiedras, que es el primero de los diálogos. En el capítulo 5, cuando llega a Italia, se encuentra con una pátula vieja italiana, un poco de juego que dice las cosas en italiano, pero es una conversación también muy poderosa. Y luego ya en África tendrá los diálogos con el torillo, que son también aparte, ¿no? Pero los diálogos son socráticos, y lo digo en el sentido clásico del tema, es decir, hay una claridad de exposición por parte de los pájaros, es decir, se les da una dignidad en cómo se explican, en cómo deducen, en el respeto con el que tratan al otro y al lenguaje, que
que a mí me llamó muchísimo la atención. Dije, aquí están los pájaros hablando mejor que el hombre, ¿no? Hablando mejor que el hombre. Y quería que explicases cómo surgió eso, ¿no? También ese ánimo de que los pájaros fueran tan bien hablados y tan filósofos ellos, coño, y un respeto hacia el otro y hacia lo que les rodea, ¿no? Es como una idealización de lo que nosotros no somos, ¿o no? Ahí... Claro, a ver, yo me estoy acordando ahora que una vez leí una entrevista que le hicieron a Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, y alguien le dijo, es que Mortadelo y Filemón tienen raíces kafkianas. Y él dijo, yo no he leído nunca a Kafka. Me está pasando lo mismo, ¿no? Los pájaros, yo creo que en el fondo el libro, también lo dije en una presentación que tuvimos, yo creo que el libro me representa a mí en todos los aspectos. Es la conversación que yo tendría con un pajarero que me encontrara en Italia, o creo que es lo que me diría, ¿no? Un ornitólogo que mira pájaros en el lago Salso, en Italia, o un ornitólogo que mira pájaros en las salinas de Monastir, en Túnez, o un ornitólogo que mira pájaros en la laguna de la Janda. En el fondo creo que represento conversaciones que son las que una persona que sepa cómo está funcionando aquello y lo que ha ido pasando, pues me diría a mí, ¿no? No creo que haya nada más profundo que simplemente, o yo intenté, porque también me preocupaba mucho que todo fuera muy impostado. Me preocupaba muchísimo que la gente dijera, bueno, esto está buscando unas conexiones ya aquí que no existen, ¿no? Entonces, yo siempre intenté que no se saliera de lo que a lo mejor si yo me encontrara con alguien en Soto Gutiérrez, aquí en Madrid, ¿no? En un sitio a lo mejor que los madrileños vamos de vez en cuando, si viniera un guiri y me dijera, oye, cuéntame un poco qué es lo que está pasando aquí, pues lo que yo le diría a él es lo que probablemente en Madrid, pues una espátula o un escribano palustre o un calamón le diría a esa persona, ¿no? Le diría, mira, pues aquí las estamos pasando canutas, pues esto está pasando, es que no veas que no están jugando aquí, esto era una maravilla hace unos años, y nos dejaran un poquito más de agua en esta balsa de aquí, más o menos eso. Y luego es verdad que sí que has hablado del torillo, ¿no? Bueno, el torillo ahí ya sí que yo me descargo, ¿no? Ahí ya cojo y digo, aquí voy a soltar todo y aquí que reviente. Porque es verdad, ¿no? Ya estoy hasta las narices. Y aparte el torillo a mí me sirve ese rollo el tema de que Fino lo esté pasando mal, ¿no? Y sea un poco tristón y tenga dudas de por qué lo estoy haciendo y sea, como he dicho antes, pusilánime, ¿no? A mí me cabreaba, era como, yo no quiero que alguien sea así, no, yo quiero, vamos a por todas, vamos a pelear, me juego el todo por el todo, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es verdad que en el trayecto él lo está pasando mal, ¿no? Y da esa sensación de, joder, es que yo me quiero dejar llevar, tal. Entonces yo quería que alguien me pusiera en su sitio. Es la conversación que yo tendría también con alguien que me dijera, no, mira, ya, esto no vale para nada, esto no funciona, no, se acabó. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Vas a espabilar? Sí o sí, ¿no? Pero bueno, el torillo me da esa opción de reconducir un poco ese bajón anímico que ya está bien, no lo podemos permitir, y menos tú, que eres súper importante para todos los demás, porque eres el paradigma de la situación que están viviendo las aves. Si tú remontas, eres esperanza para el resto de las especies y los demás vamos a pelear también como vas a pelear tú. Si tú te hundes, nos hundimos todos, ¿no? Es como un poco el calibre. Ahora llegamos a eso, pero con esto de los caracteres de los pájaros a mí me dejaba, o sea, tenemos un zarapito real que es un pedante como un somormujo cuellirrojo. Tenemos a los moritos que son unos pedantes del kilo. Las gaviotas parecen tontas, pero luego no lo son tanto. Luego están los ibis enemitas, que son como unos feratus. Luego están los zarapitos trinadores que son muy cáusticos y se parten la polla de todo. Luego está el torillo este, que es una anacareta con un mal genio tremendo. ¿Cómo vas? O sea, la asignación de caracteres a los pájaros viene también de
¿qué tú piensas por la observación que has tenido? ¿Cómo son esos pájaros? ¿Uno es más vivaracho? Te lo pregunto desde la ignorancia absoluta. A ver, yo o creo que te servía la trama, necesitabas tú... Sí, yo creo que, a ver, sobre todo en la trama por necesidades narrativas. A ver, por ejemplo, los ibis eremita, cualquiera que los haya visto, son bichos que no hay por dónde cogerlos. Yo, de hecho, me acuerdo, ¿no? Y lo escribo en Pajarero. El primer viaje que hice a Marruecos lo hicimos para ver un ibis eremita. Y nos costó un montón, tuvimos que hacer 2000 kilómetros en un micra, no teníamos dinero, comíamos zanahorias, dormíamos en el micra, había una tienda en la que dormíamos, era una tienda para 2 y dormíamos 3 chicos, la chica dormía en el coche, pasamos hambre y bueno, llegamos allá al sitio y no lo veíamos, ¿no? Y bueno, pues un chaval, un pastor, nos dijo ¿qué estáis mirando? No nos entendíamos muy bien, pero bueno, más o menos nos indicó, no, vais a ver esto, venid. Pero nos dijo, hay que pagar. Dijimos, venga, vale, ¿cuánto? Llegamos a algún acuerdo. Nos llevó, porque nosotros esperábamos verlos en el estuario, ¿no? Esperábamos algo un poco natural, ¿no? Ver un ibis eremita ahí en el estuario del río en cuestión, ¿no? En Tantri. Dijimos, es lo que tú te imaginas. Y él nos dijo, no, aquí no vais a ver nada, venid para acá y pagáis. Nos pidió una cifra irrisoria, no andábamos muy bien de dinero y hasta nos pareció bien. Vale, fuimos para allá y los ibis eremita estaban entre las cabras. Comiendo saltamontes y me acuerdo que Juanjo, el de Bicho Malo, ¿no? Libros, fue el primero que miró por el telescopio y se levantó el ojo, me miró y me dijo, compañero, hicimos 2500 kilómetros para ver una gallina. Hostia. Y es verdad que yo los miré y digo, bicho más feo, qué desagradable, qué mirada más aviesa. Y bueno, es verdad que ahí sí que el carácter va un poco con esa sensación que yo tengo de... El muerto viviente. Total, tiene la cabeza pelada, no es un bicho muy plástico. Entonces sí que algunos sí, ¿no? Pero el otro simplemente los utilizo porque yo que sé, el vuelvepiedras o lo que dice el zarapito real. Es verdad que a lo mejor por número pues tienen esa sensación de pues, estamos más tranquilos, ¿no? Nos va algo mejor, ¿no? Y casi que tienes cierta compadeces, ¿no? Al que no le va bien, ¿no? Pero bueno, no hay mucho más. Yo creo que hay muchas cosas que simplemente son que a mí me venían bien, ¿no? Espero que ningún pájaro se moleste. Y volviendo a lo que es meterse en la cabeza de un pájaro, ¿no? Que yo no creo, o sea, yo creo que te das mucha libertad y quizás eso sea lo bueno, pero también, aparte de la libertad, hay como un paso y entonces yo creo que eso se demuestra muy bien. Bueno, nos hemos saltado el salto del estrecho, o sea, Fino se le va la olla y dice que lo va a cruzar, le están diciendo no cruces, que está muy mal el viento y dice que él va. Entonces cuando va, notas, y además está muy bien descrito, cómo se le acaba todo el resquicio de energía y de repente ahí aparecen, ¿eran zarapitos trinadores? Sí, los trinadores y que habían estado con él y de repente le dicen no, vente y tiene toda una bandada de cigüeñas blancas y como que le protegen para que no den el viento y le hacen llegar y entonces de repente una aventura que al filo de la muerte se salva por la solidaridad de que es lo que tú decías, de que los pájaros de repente dicen que en lo que le está pasando a Fino está el juego de todos. Está el juego de todos. No sé si quieres comentar algo de eso. Sí, no, simplemente que, a ver, a mí me interesa mucho la sociobiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de todos los comportamientos de los animales? Bueno, de los animales o de los seres vivos, ¿no? ¿Por qué suceden a nivel biológico? Entonces es verdad que yo en el altruismo, a lo mejor un poco, hay un autor, ¿no? Dawkins, ¿no? Que habla mucho del egoísmo, ¿no? Y es verdad que yo tengo un punto dawkiniano muy arraigado. Yo no creo que el altruismo exista realmente, ¿no? Entonces, es verdad que en el libro sí juego, ¿no? Con que las especies se ayudan, pero no tienen claro realmente por qué se están ayudando, ¿no? Ellos tienen una sensación de que puede ser importante el zarapito, ¿no? Está pasándolo muy mal, todos lo están pasando mal, es importante que le echemos una mano. Pero es verdad que casi es un punto egoísta, ¿no?
yo te ayudo porque creo que va a ser muy importante para todos los demás que a ti te vaya bien, ¿no? No es simplemente te ayudamos porque somos muy buenos y te queremos mucho, no, te ayudamos porque creo que puede ser importante, ¿no? Entonces, bueno, ese punto de altruismo también, el equilibrio entre que no quedara muy simplemente una bondad que no tiene ningún sentido biológico, ¿no? Entonces, bueno, estar ahí en el límite. Eso en el libro se te va de las manos. Porque luego está toda la fauna de África, de Israel, hablan del zarapito, todos están... Bueno, eso es cotilleo, no, eso no es altruismo, eso es cotilleo. Ya llega un halcón y cuando lo tiene aquí le clava la garra, claro, coge y dice... Bueno, también puedes decir egoísmo, yo no quiero ser... No, claro, que vas a seguir los tabloides, ¿no? Y no quiero ser yo el que extinga justo una especie. El cazar está bien, yo tengo que comer, pero... En tu caso voy a hacer una excepción porque es que me llevo una especie por delante, ¿no? Es verdad que, a ver, también lo del estrecho yo lo tenía muy en la cabeza. Hay una verdadera solidaridad al final de todo el mundo con el zarapito y ya no es solo egoísta, realmente yo creo que, digo, se te va de las manos en el buen sentido, de que te das libertad y que te das libertad para decir y eso, ¿no? Base científica no debe tener mucha, de que realmente los pájaros lo que sí está es que hay otros que todos están jodidos, ¿no? Sí, todos están jodidos. Todos están jodidos. Entonces entienden que... y eso es uno de los pequeños milagros del libro, ¿no? Que de repente haya esa solidaridad entre... Total, claro. Yo también quería que la solidaridad fuera algo muy especial, ¿no? Porque insisto que ayudar a una especie distinta, o que ayudar a un compañero o un congénere es algo raro, ¿no? Entonces, bueno, que tuviera cierto sentido porque representara, ¿no? Y bueno, y ahí es donde viene el tema del cisne negro, ¿no? Queremos que pase algo que cambie la dinámica, ¿no? Y a lo mejor tú eres el elegido que puede cambiar la dinámica de lo que nos está pasando, ¿no? Que seas el paradigma del cambio. Y bueno, que lo del estrecho es verdad, yo tenía en la cabeza el momento épico del estrecho, he visto a muchas especies pasar un estrecho y es verdad que ahí también me recreé un poco. Está bien, está bien, no, pero Fino llega a Marruecos y no sabemos qué le pasa, pues se mete ahí en una depresión gorda y se pasa año y medio que no sale de allá, pero que lo pasa que deja de comer, deja de avanzar, deja de caminar, ya no es pusilano, está en una grave depresión, ¿no? ¿Y por qué decides que el pájaro pase por esa grave depresión? ¿Y cómo de repente coges y dices, ¿cómo voy a contar cómo un pájaro se deprime? O sea, ¿por qué? O sea, no sé. A ver, claro, él pone muchas esperanzas en que en el humedal, ¿no? En el que todo el mundo piensa que los zarapitos finos han invernado durante muchos años, pues que sea el lugar en el que cambie su suerte. Claro, cuando llega allí nadie ha visto un zarapito fino en los últimos años, no hay estas posibilidades, ¿ahora qué hago? Si he hecho todo lo que se supone que tenía que hacer con muchas dudas y llego aquí y no he tenido suerte, ¿ahora qué pasa, no? Entonces, claro, no sabe qué hacer, ya he llegado al límite, he seguido los consejos que estoy recibiendo y lo que me pedía mi instinto y ahora estoy aquí, ¿qué hago, no? Entonces es verdad que entrar en un bucle de... Pues no sé, ya tenía muchas dudas de por qué tenía que seguir y ahora, ¿qué hago? Y claro, aparecía una especie que también es muy emblemática para los que vemos aves, una especie que estuvo en España y que se ha extinguido, que es el torillo, que está pasando momentos también muy complicados en el norte de África, pero hay una población residual que durante mucho tiempo se dudó de si realmente quedaban torillos en el norte de África, ¿no? Hay muy poquitos. Entonces, claro, me gustaba mucho la idea de que se encontrara con otra especie que ha tenido que aguantar ahí carros y carretas y que está agarrada a la existencia con uñas y dientes, ¿no? Entonces, claro, esta especie que ya iba peleando mucho con esto de la desaparición es como que, ¿a mí qué me vas a contar? Tú vienes aquí lloriqueando y yo estoy aquí aguantando todo lo que tengo que aguantar y estamos peleando para sobrevivir y me vienes para aquí, que si la emigración, que si no sé qué, que si no sé qué hacer, ¿no? Entonces me gustaba mucho ese punto de contraste entre el ser pusilánime y no me cuentes historias, o sea, que hay que seguir, es que no queda otra, ¿cuál es la otra opción? ¿Que te rindes y ya está? No, aquí vamos a pelear hasta el final. Y yo me ilusiono con la luna llena y con intentarlo y voy a seguir así hasta el último momento, ¿no? Me gustaba mucho ese rollo, porque bueno, pues yo creo que, de hecho,
Con esto, ha habido ya alguna vez que alguien ha comentado, no, es un libro muy interesante de autoayuda. A mí se me eriza el pelo cuando me dicen esto. Yo casi quiero que te enfades, o que te cabrees, o que te hundas. Más que sea un libro de autoayuda. No es mi intención, pero sí que es verdad que llega un momento en el que ¿qué hacemos? Paramos, nos decimos. Incluso quiero hacer un paralelismo porque estamos en una situación muy complicada los humanos. El cambio climático, están desapareciendo los ecosistemas, las especies bajan. ¿Qué hacemos? Paramos. Como no hay nada que hacer, nos rendimos y destrozamos lo que queda o seguimos intentándolo. Bueno, pues estamos en ese vórtice, ¿no? Y el torillo le pone en su sitio. Ya está bien, deja de lloriquear, vamos a pelear. Yo peleo todos los días, pelea tú también, ¿no? Vamos a salir de esta. No sé si va a funcionar, pero vamos a intentarlo, no nos queda otra, ¿no? Y bueno, pues es el personaje que a mí me permite llegar a ese punto de se acabó. Un bofetón de realidad. ¿Por qué decidiste, no quiero insistir, pero por qué decidiste que se deprimiese? ¿Qué te lleva a decir? Vamos, porque a mí claro, yo el objetivo de él es... Pues lo entiendo, o sea, que sí, no he encontrado sí. al tal, pero ¿por qué tú decías en la historia de este pájaro tiene que pasar por una depresión gorda y voy a decidir contar cómo este pájaro está deprimido? A ver, también a lo mejor es un poco un punto muy, para mí, cinematográfico, ¿no? De el héroe que está en su momento, ya ha tocado fondo, ya está, no veo salida y quiero que haya un contraste con ese cambio, no quiero que suceda algo que reactive a alguien que está ya en el último, no queda ya un rescoldo de ilusión por nada. María, perdona que me haya centrado tanto, pero María hace ahí las ilustraciones, en las ilustraciones tienes que ahí no solo dibujar el zarapito fino, va dibujando como más o menos el protagonista, pero también otras especies que van saliendo, ¿no? Sí, el protagonista del capítulo. El protagonista del capítulo. Sí, aparte del fin. A mí me parece que son unas ilustraciones que le dan mucha vida al libro, pero no quería preguntarte eso, perdona que... ¿Tú cuando leías el libro, qué pensé? ¿Tú estuviste leyendo el libro mientras ibas dibujando? ¿Te iba pasando capítulo a capítulo o cómo era? No, me lo pasó completo. ¿Lo pasó completo? El libro, sí. Y cuando leíste el libro, dijiste, ¿viste Carlos que ha escrito? O sea, yo aparte de luego la dificultad de tener que ponerte a ilustrar y todo eso, pero ¿qué te sorprendió? ¿Qué más te llamó la atención? ¿Qué te enamoró? No, me lo tuve que leer 2 veces, de hecho. Porque la primera no entendí nada, no, sí. Tuve que ir subrayando al principio, o sea, las partes más importantes, ¿no? Lo que yo me imaginaba en la cabeza o lo que creía Carlos que se estaba imaginando en ese momento para poderlo plasmar luego en la imagen. Entonces, bueno, fue un poco locura. La segunda vez que me lo leí ya fue entendiendo el libro. Sí, sabiendo lo que estaba pasando, o sea que una locura. Pero bueno, conozco a Carlos, entonces tampoco me sorprendió, así que no. ¿Y los dibujos cuál ha sido el pájaro que más te ha costado? ¿El que más me ha costado? El ibis. El búho. El búho moro, sí. Sí, de hecho esa imagen la tuve que hacer varias veces, no es una imagen que me guste especialmente, la verdad, porque no creo que haya quedado espectacular, pero luego realmente le ves al búho y es así, o sea, parece una caricatura, ¿sabes? Que es, sí, parece una propia caricatura, entonces... Es ese, sí. Sí, pero luego, por más que buscaba imágenes y demás, me parecía... Estuviera paralelo, la verdad, ¿sabes? Que no me parece un pájaro con cara listo. Bueno, sí, sí. Pero luego ha habido imágenes que las he disfrutado mucho. O sea, casi todas, de hecho. Esta es preciosa. Sí, la diferencia. ¿Y de qué pájaro, cuál es el pájaro que es el que más te gusta? ¿A cuál has cogido más cariño? ¿Cuál es pues el torillo. ¿El torillo? Sí. El torillo. El torillo que es así.
Sí, el torillo me gustó mucho porque además el capítulo me pareció muy interesante. Además fue uno de los capítulos que más me cabreó porque estaba ya de fino que yo sí lo hubiera matado. Ya llegó un momento en que yo sí que lo hubiera, sí hubiera extinguido en ese momento. Ahogándolo en coñac. Sí. Y me pareció un personaje muy fuerte, el torillo, ¿sabes? Que tenía una personalidad y un arranque ahí que me gustó mucho, entonces sí, se le disfruté muchísimo. Vamos, de hecho, mi personaje favorito igual que el de ella también, sí. Sí. Torillo es una anacoreta, sí. Por ir acabando, y me callo yo ya, pero como estoy siguiendo un poco así, no sé si se nota, pero el periplo, después de esa gran depresión y de hablar con el torillo, Fino decide seguir buscando, ¿no? Y luego hay una decisión, será chorra, pero a mí me llamó la atención, ¿no? Porque todo... antes de esto, ¿podrías hablar o sea, una de las cosas alucinantes es Fino sueña, tiene unos sueños con un simbolismo enorme y se le va fijando en su ir creciendo. Hay un sueño en el que está pisando huesos y de repente hay picos de... hay un sueño incluso jodido, pero hay un simbolismo jodido, que tú lo has apuntado, pero quizá porque es uno de los simbolismos fuertes y centrales del libro, y a mí sí que me gustaría, que creo que insistentemente recorre todo el libro, incluso se manifiesta que Fino está absolutamente obsesionado con eso, que es los pájaros negros. Si pudieras hablar sobre los pájaros negros. No sé, lo de los pájaros negros yo creo que fue algo un poco también que se me fue ocurriendo sobre la escritura, no tenía una idea muy clara sobre eso, pero es verdad que me fui dando cuenta de que tenía interacción con un montón de aves oscuras. Me gustaba mucho el simbolismo del cisne negro, ¿no? Esa situación que inesperadamente puede cambiar el destino, ¿no? de una determinada circunstancia, ¿no? Nadie lo espera, pero de repente cambia el panorama, el contexto global. Y entonces, claro, me gustaba mucho el negro del cisne, ¿no? Como una situación inesperada e improbable. Y bueno, pues quería buscar, ¿no? Esa relación, esa correlación que tenía con todas las especies oscuras que se había encontrado. Hay un montón de especies que verdad que a mí me parecen en el fondo pues, muy bonitas, ¿no? Y muy interesantes, que son oscuras en la naturaleza y que para nosotros, no sé por qué, a lo mejor por lo diferente, pues tienen una connotación muchas veces negativa, ¿no? Le damos pues eso, ese contexto de mala suerte, ¿no? a especies que tienen color oscuro y que es bastante injusto y que luego, bueno, pues es verdad que también tiene una relación con el racismo y con esto de las migraciones, pues que bueno, ahí a cada uno que busque lo que quiera buscar, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo era eso, me gustaba el rollo del cisne negro, que estuviera relacionado, ¿no? Que en el fondo tiene que suceder para que haya esperanza. Y hay muchas especies que me gustan que tienen el color negro. Y última pregunta, en serio ya, ahora porque me parece excesivo, pero que esta ya a mí me rondaba la cabeza. Porque claro, todo el libro está un poquito dirigido para que se encuentren el Zarapito y la Zarapita, que no vamos a contar si se encuentran o no se encuentran. Pero entonces, lo que sí podemos contar es que también todo parece que está dirigido porque viene en un sueño de su madre, porque se lo dice aquella vieja italiana. El jardín del Edén, que has hablado de él, que está entre el Tigris y el Éufrates, que es donde nació el ser humano y donde nació la cultura del hombre. No es un sitio que no importe. O sea, es como el centro de la humanidad es ese sitio. Y ahí hay un jardín del Edén, que es donde la esperanza va a poder ser plasmada, donde va a poder ser posible el encuentro. Y entonces de repente llega al Tigris y el Éufrates, porque le ha cogido el halcón, no han cogido, aparecen unos tipos, por tramas, llega tarde. Llega tarde y la pájara se ha pirado. Y no se da el encuentro allí. Y al final se tiene que hacer ese gran periplo para ver si se da o no se da.
que tiene que salir follado y hacerse, yo decía, es que lo mira en Google, oye, pero entonces desde el Tigris y el Éufrates hasta más arriba del Mar Caspio hay casi 600 kilómetros y se lo hacen una noche y yo decía, eso es imposible, me dije, no es imposible. Bueno, pero el caso es que no ocurre ahí, no concluye donde toda la estructura de la novela te ha llevado a que de repente culmine el asunto. ¿Por qué? Pues ahora eso, porque estoy muy influenciado por las series, ¿no? Hay que hacer un giro de guión. He visto mucho Netflix y no me gustaba que fuera tan fácil, ¿no? Y quería que hubiera un golpe de efecto final, que me apetecía mucho, no voy a decir cómo sucede o si no sucede, ¿no? Me apetecía que sucediera en un entorno diferente, ¿no? A lo que tú esperas que va a pasar, ¿no? El Jardín del Edén, de nuevo, muy evocador, ¿no? Que se produzca ahí el encuentro sería maravilloso. Me gustaba mucho, ¿no? También que fuera en una zona que ha estado tan en riesgo y tan maltratada y tan olvidada, ¿no? Porque no hemos podido ir allí nadie a mirar, y de hecho hay poquísimas observaciones y poquísimos datos sobre ese lugar. Pero bueno, también me apetecía que no fuera lo esperado, ¿no? Que llegara aquí va a suceder, pues no va a suceder aquí y ya veremos si sucede en el camino. No sale ninguna la contar. La historia de amor nunca sucede como esperas. Y menos en esta historia muy peculiar, ¿no? Y tiene que suceder de una forma y de nuevo, bueno, pues ya sabes, ¿no? Los escribanos hortelanos tenían que tener... Eso es verdad. O sea, que los escribanos hortelanos al final son estos pobres ahogados en Armagnac. Exacto. Son un poco los que, está muy bien, que son los que facilitan que pueda ocurrir el encuentro. Ayudarme por favor y relevarme un poco. No sé si alguien que haya leído el libro y o alguien que no lo haya leído y tengan, no sé. ¿De cuándo es la última observación de un fino? Yo creo que era el 99. 99, sí, en Oman, Grecia. Estamos en Merja Serga 95, que es donde yo fui a intentar verlo. Luego está en Oman, y en el delta de Grecia no, pero no, en Oman sí, en los sitios en los que se vio. Estuve en Omsk, en Rusia, y mirar ahí un poco con esperanza cero. Pero en eso, 99, no más, no hay más. ¿Y cuánto tiempo tiene que suceder para que no haya avistamiento y 50 se años. declare? Sí, alrededor de 50 años. Pero hay el otro día en la presentación en el museo hubo alguien que sí que parece que sigue bastante al grupo que estudia el caso en cuestión, y parece que la esperanza es muy escasa. Fue alucinante porque estuvimos ahí en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Para nosotros fue la leche poder estar allí presentando el libro, ¿no? Un sitio que cuando íbamos de pequeños al museo era espectacular, ¿no? Y había bastante gente. Y bueno, pues estuvimos ahí hablando de esto, ¿no? De hecho alguien preguntó, ¿cuándo crees tú que se extinguió? ¿Cuándo concretamente crees que desapareció el último ejemplar? Y dijo, bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Claro, dijimos, bueno, queremos pensar que todavía quedan algunos y tal, pero bueno, pues no sé. Contestamos ahí, dimos una cifra y nada, pues ahí acabó la cosa, pero bueno, siempre quedó el rollo de la esperanza, ¿no? De que queden algunos. Y nada, nos fuimos, estuvimos tomando una cerveza. Estaba Juanjo, que es el editor del libro, el dueño de Bicho Malo Libros, ¿no? Que nos ha tenido la deferencia, ¿no? de querer publicar esto. Y nada, nosotros vivimos en Fuenlabrada y cogimos un Cabify en Fuenlabrada. Y Juanjo recibió un mensaje de una persona que había estado en la presentación, Tomás Velasco, un tipo que lleva censando aves en Castilla-La Mancha, la torta de tiempo, un máquina. O sea, un tipo que si te dice que ha visto esto, sabes que ha visto esto. Y entonces recibió un mensaje de voz y lo puso en alto en el Cabify. Y decía, Juanjo, que bueno, que me ha gustado mucho la presentación, todo muy bien. Y nada, dile a Carlos, por si le interesa, que yo en el 94 vi 2 allí en Merja Serga. Y yo, ¿cómo que si me interesa? O sea, fue como que se me cayeron los ojos al suelo y dije,
dije, borra ese mensaje y bórralo de mi mente, o sea, nada, que por si le interesa, hasta luego, ¡pum! Y siento el silencio y a mí me tragó el abismo. Dios, ¿cómo que si me interesa? Es la única persona que conozco que ha visto un zarapito fino vivo. Así que imagínate. Sí me interesa. Si hubiera dicho que los había visto en Manjabacas, ahí ya te había hundido. No, ya, sí. Si me dice, no, vieron Manjabacas, pero no mandé la observación. ¡Bum! No quiero saber nada, ni me lo cuentes. Nada. Tela. Sí, ya claro, ya esto ha llegado a un punto de obsesión muy interesante. Sí, ya muy enfermizo. ¿Vas a intentar ir a esas zonas donde o qué va? No? La verdad porque no, en el fondo soy realista, que la cosa está muy complicada. A ver, no man, yo no lo decía, ¿no? Cuando estuvimos, estás ahí mirando con los prismáticos, que es un zarapito trinador y dices, ostras, porque bueno, ahí juego mucho, ¿no? Aunque probablemente, vamos, 100%, ha habido gente que ha visto zarapitos finos y los dejó pasar por un zarapito trinador. Porque no te lo imaginas que puede ser un zarapito fino, eso ha sucedido seguro. Hay un momento en el libro que pasa exactamente eso. Exacto, entonces, bueno, seguro que ha sucedido, ¿no? Pero bueno, yo los miro, ¿no? Con mucho cuidado, miro bien, punteado, tal. Incluso, joder, en el Museo de Ciencias, en el bicho que había disecado, pero qué pico más corto, pero esto por el zarapito trinador o zarapito, no me acuerdo. Pero que esto no encaja bien, ¿no? Y dice, bueno, déjalo, pasa. Sigue caminando, ¿no? Y bueno, pues a mí me pasa, ¿no? Pero no sé, yo en el fondo guardo la esperanza, ¿no? De que alguien de repente coja y diga, bueno, estamos en Irán y tengo esta foto, echarle un vistazo. ¿Qué es esto? Ojalá. Ha pasado, ¿no? Con otras especies. Sí. O sea, que no descarto que pueda suceder y hay mucha estepa que peinar, mucha estepa que nadie ha mirado bien y que en esas zonas, Kazajistán, norte, sur de Rusia, no creo que haya mirado todo el mundo lo suficiente, pero es verdad que cada vez la gente tiene más, hay cámaras digitales que tiran fotos, ¿no? O sea que la cosa está complicada, ojalá. Ya veremos qué. Sí, la segunda parte del libro podría ser vista desde otro punto y fuese una especie de detectives salvajes, de dos ornitólogos intentando encontrar lo imposible, ¿no? ¿Quién sabe? Mira, hay una historia que yo, por si sucede en algún momento, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo una historia en la cabeza y no sé por qué me ha venido ahora para contarlo, ¿no? Pero a lo mejor no con un zarapito fino, pero sí pensé en algún momento en escribir sobre ornitólogos que estaban buscando una especie prácticamente desaparecida. Yo pensé en Papúa Nueva Guinea, algún tipo de ave que, pues mira, como el faisán, paloma, ¿no? Y pensé en escribir algo sobre eso y mezclarlo, fíjate, en mi imaginación ya veremos si eso puede concretarse, ¿no? Con el kuru, no sé si habéis oído hablar de él, ¿no? Un prión que bueno, pues una partícula infectiva, ¿no? Que causa unos síntomas muy raros, ¿no? La gente parece que es un zombie y se transmite además por consumo de sistema nervioso, ¿no? En Papúa Nueva Guinea se lleva todavía el tema de consumir cerebros, ¿no? Porque hay cierto canibalismo, ¿no? Y se ha mantenido un prión que tienen muy poco recorrido en el resto del planeta, pero allí, como esto mola, lo de todavía comerse al oponente, pues se transmite, ¿no? Entre unos y otros. Y me gustaba la idea de dos ornitólogos que fueron a buscar un pájaro prácticamente extinto y se mezclaron una historia medio de zombies con una base científica. Imagínate, ¿no? No lo utilicéis ninguno, si lo utilicéis lo voy a denunciar. No, yo estaba pensando en cómo lo iba a ilustrar. Está ya dentro del proyecto. Estamos viendo de Last of Us, ¿verdad? Para que vayas cogiendo ideas. Pero bueno,